clamado el nombre de tu Señor? ¿Lo has cantado o no? ¿Has orado? En ciertas circunstancias te has puesto de rodillas y has dicho, Señor, controla esta situación porque se escapa de mí. Yo no puedo tener control de esto. Pero además de todo esto, hermanos, si hay algo que yo quiero abordar el día de hoy, es un tema que tiene que ver de manera muy profunda con la forma en la que tú y yo admiramos al Dios soberano en el que tú y yo estamos descansando, en el que tú y yo estamos confiando. Y te leí unas palabras del sacerdote Esdras en el libro que él escribió, en el libro de Crónicas, capítulo 29:11, te lo voy a volver a leer. Pero te pedí dos cosas. Bueno, te pedí una. Te hice dos preguntas y te pedí una cosa. Analiza el contenido de las preguntas y no pierdas el sentido de la pregunta, porque lo que está hablando el sacerdote Esdras tiene que ver con la soberanía de Dios. Y dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria. Fíjate cómo uno dice coma, ¿no? Dice, y el poder y la gloria y la majestad y la victoria. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es tu dominio y te exaltas como soberano sobre todo. Yo te pregunté dos cosas y te las voy a volver a preguntar para que no olvides el sentido de esas preguntas. Yo te pregunté si tú afirmabas con un amén a esta declaración que yo hice, más bien que el sacerdote Esdras hizo y que yo acabo de hablar. Tú dijiste amén. ¿Amén? Amén. Ok, lo acabas de confirmar. Pero también, hermano, te hice una pregunta y no sé si lo entendiste cuando estábamos por la lluvia, que no sé si se escuchó. Te pregunté si entiendes la implicación de estas palabras. Te pregunté si entiendes el enorme peso del contenido de tu declaración a la cual tú ahorita acabas de decir amén. Te pregunté y traté de llevarte al punto de que seas consciente de lo que representa tu declaración en las palabras del sacerdote Esdras. Es que tú acabas de decir cosas tan asombrosas. Tú acabas de decir cosas tan admirables acerca de Dios, que no solamente has proclamado su grandeza, has proclamado su señorío sobre ti. De ahí que lo que yo quiero es que estés consciente de esas palabras. Ahora, ¿por qué estoy tratando de concientizarte o de llevarte a ese punto de reflexión? Por una simple y sencilla razón, hermanos. Porque muchas veces no somos conscientes del contenido de nuestras palabras. No sé tú, pero en mis principios de caminar en el Señor, en mis inicios, y aún siendo maduro espiritual, muchas veces no somos conscientes de lo que estamos diciendo, de lo que estamos cantando, de lo que estamos profesando, o incluso lo que estamos leyendo y decimos amén. Parece como si la iglesia, y no estoy generalizando, parece como si la iglesia estuviera en un grado de inconsciencia, en un lapsus, como le llaman, ¿no? En una especie de letargo, de adormecimiento, como si no estuviera consciente del contenido de sus palabras. Declaramos nuestra admiración por Dios, como ahorita con el sacerdote Esdras, que nos lo describe de una manera asombrosa. Declaramos su grandeza, majestad, dominio, poder, soberanía. Sin embargo, muchas veces no estamos entendiendo el contenido de esas palabras. El problema, hermanos, no está solo en la declaración de estas asombrosas palabras del sacerdote Esdras, sino en lo que te vengo diciendo hace un momento. En que tú entiendas, por favor, tenga atención en esto, que tú entiendas el verdadero significado de las palabras que tú estás profesando. No solamente las palabras del sacerdote Esdras, sino en las que tú mismo haces cuando estás orando. Las mismas que tú haces cuando estás cantando y se exponen los cantos y levantas tus manos. Yo quiero que tú seas consciente en las frases a las cuales tú repites amén. Porque cuando tú dices amén, tú estás colocando su gobierno por encima de tu gobierno y estás diciendo, Señor, así sea tu voluntad. Que se establezca tu reino sobre mi voluntad. Porque no sé tú, pero estoy seguro que sí. Muchas veces nosotros deseamos establecer un mini gobierno en nuestras vidas, ¿no? A veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y ponemos en duda o simplemente no estamos de acuerdo o hacemos como que no vemos lo que Dios dice y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Bueno,
el sacerdote Esdras, en estas palabras que te acabo de leer, nos enseña muchas cosas, pero yo las resumo en tres particularmente. Número uno, como siervo de Dios, no como creyente, hermanos, que vamos a ver una distinción, una diferencia entre una y otra. Como siervo, como discípulo de su Señor, número uno, conoce a Dios. Conoce a Dios. Admira, se asombra de su Señor. Y número tres, entiende al Dios soberano a quien Él sirve. Por una simple y sencilla razón, hermano. Porque lo vengo diciendo, ¿no? Entiende el contenido de sus palabras. Reconoce el derecho supremo de Dios sobre su vida, sobre su creación y sobre todas las cosas. Y ese es un tema que voy a abordar en otra ocasión, porque estoy abordando, por un lado, aprendamos a admirar a Dios, pero por otro lado es aprender a admirar a Dios y su soberanía. En eso estoy enfocando mi estudio. De tal manera, hermanos, que nosotros necesitamos enfocarnos en esa gran verdad. Porque si nosotros aprendemos a ser dirigibles, se puede decir así, entendemos de que nosotros meditemos en el contenido de nuestras palabras, lo que Dios, hermanos, lo que Dios hará en nuestras vidas es tomar en cuenta esas palabras, pero al mismo tiempo nosotros nos enamoraremos de las palabras que estamos diciendo, no porque las estemos, no sé si sea la palabra, ¿no? Pero no estamos tratando de idolatrar esas palabras sin un sentido, sin un contenido, sin un resultado. Estamos diciendo palabras que tienen un efecto en la vida del creyente. No sé si me estoy explicando, pero el punto es que esas palabras, hermanos, den un paso en la vida del creyente. O sea, te hagan dar el siguiente pasito. No nomás cantar, adorar, hablar, profesar, decir amén, bla, 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 y seguir igual. Pablo incluso, hermanos, nos advierte de este tipo de entendimiento que a veces tenemos y que hacemos declaraciones, declaramos, profesamos, cantamos, pero no entendemos. Incluso lo habla en dos puntos muy interesantes. Uno tiene que ver con la oración y otra tiene que ver con el canto, que es lo que te quiero exponer también. Si tú tienes tu Biblia abierta y me quieres acompañar, adelante. Yo estoy en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 14. Voy a leer los versículos del 13 al 16. Dice, por esta razón, estoy en la Nueva Versión Internacional. El que habla, fíjate lo que dice, o sea, el que declara, el que profesa, el que habla palabras, pero dice, el que habla en lenguas, es decir, en lenguas angelicales, pida en oración el don de ¿qué cosa? Interpretar. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 13. Pida el don de interpretar. O sea, no nomás lo hables. Entiéndelo, ¿no? Interpreta, dice. Pida el don de interpretar lo que diga. Y el versículo 14 dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no sé qué, no se beneficia en nada. Hermanos, si yo estoy orando en lenguas, yo deseo interpretar lo que estoy hablando en lenguas. Yo por eso no lo hago, obviamente, en una reunión general, lo hago de manera muy particular en mi casa. Y entiendo el contenido de mis palabras porque es algo muy personal que yo ofrezco delante de mi Señor y le pido a Dios precisamente entender lo que estoy hablando. Porque no son balbuceos, no son simples palabras salidas al aire o al viento. Yo necesito entender lo que estoy hablando. Pero fíjate la respuesta en el versículo 15 a nuestra manera tan irresponsable a veces, ¿no? De ser en el contenido de nuestras palabras. Porque Pablo dice y pregunta, ¿qué debo hacer entonces? O sea, si estás orando en lenguas y no entiendes, pero tú debes de pedirle a Dios que debes de entender, te dice, ¿qué debo hacer entonces? Muy sencillo, lo que sigue es, pues orar con el Espíritu, pero también ¿con qué cosa? Con el entendimiento. ¿Está ahí conmigo? ¿Abrió su Biblia? Dice con el entendimiento, hermano. Pero fíjate lo que dice después, cantar ¿con qué cosa? Con el Espíritu, pero también cantar pero también ¿con qué? Con el entendimiento. ¿Te das cuenta cómo no es nada más? Amén a Dios, soberano Dios, exaltamos, te declaramos Señor. Hermanos, cántale con el entendimiento. Ora con entendimiento. No sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa.
A veces me levanto muy temprano y estoy orando delante de mi Señor. Yo me quedo dormido, a veces. Bueno, yo le pido a Dios que me ayude en esa área, ¿no? La jornada es pesada en la semana. Pero yo me tengo que esforzar, hermano, por estar consciente de lo que estoy hablando. Por entender lo que estoy presentando delante de mi Señor. Porque cuando yo entiendo lo que estoy presentando delante de mi Señor, yo estoy reconociendo su soberanía sobre mí. Yo estoy reconociéndolo como mi Señor, como mi dueño. El dueño de mi vida, quien controla y dirige todo en mí. Pero dice después el versículo 16, de otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir qué cosa? Versículo 16, de otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que ¿qué? Lo que dice? ¿Cómo dice en su versión? A ver, léelo, hermano Agustín, por favor, porque ya no sé si estoy diciendo algo que no es. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Entiendes? O sea, no solamente necesitas entenderlo tú. Él está hablando, obviamente, de hablar en el Espíritu, hablar en lenguas, o lo que tú estás diciendo, o hablando o orando, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita, imagínate que yo hago un estudio y mi estudio lo hago para entenderme yo, pero no ustedes. Pues de nada sirve, ¿no? De nada sirve. El propósito es que el estudio sea, obviamente, no puedo decir ligero en el sentido de fácil, porque requiere tiempo, requiere esfuerzo, pero lo que me estoy tratando de explicar es que se utilicen palabras, términos, expresiones que sean entendibles a quien lo escucha, para que pueda decir amén, como tú lo acabas de decir. Entonces, hermanos, lo que Pablo nos explica aquí en la carta a los Corintios es que no solamente se trata de declarar, no solamente se trata de cantar, no solamente se trata de admirar, sino de pensar en el contenido de mis palabras y pensar en la forma en la que yo estoy admirando a quién, a mi Señor. ¿Cómo estás admirando a tu Señor? Estas son preguntas que yo creo que tú debes de hacer de manera muy personal. Cuando yo hablo de admirar, estoy hablando de asombrarnos, de vivir asombrados de Dios, porque es Él quien gobierna todas nuestras emociones, y nuestras emociones, cuando lo voltean a ver a Él, dicen, ¡wow! ¿Cómo es posible? Y no solamente porque obra en milagros, sino porque obra en palabras, obra en la vida del corazón de un hombre. Y yo digo, ¡wow, Señor! ¡Wow, qué admirable! ¡Qué justo! ¡Qué recto! ¡Qué bondadoso! ¡Cuán soberano eres! Y lo que quiero hacer no solamente es decir, ¡wow! Lo que quiero hacer es ir en ese entendimiento, y que ese entendimiento me lleve a vivir de conformidad con mis palabras. O sea, no es wow, salir de aquí y vivir como cualquiera, como un impío. Es declarar, pero estar consciente de mi declaración. Pablo dice, ora con entendimiento, canta con entendimiento. ¿Admiras a Dios? Bueno, admíralo correctamente. Ya sé que le estés cantando, orando, reconociendo su soberanía, le adores. El contenido de tus palabras no lo ignores. Estás diciendo palabras vivas a un Dios vivo, y Dios te está escuchando. Y cada palabra que tú estás diciendo, Él no la va a ignorar. Dios escucha, hermano. Amén. Dios escucha. Créeme que Dios escucha. Escucha la murmuración. Escucha el contenido de tus palabras y qué tan alineado está con tu corazón. Me llama la atención, leía hace un momentito en la mañana, muy de madrugada, el pueblo de Dios cuando estaba siendo dirigido por Moisés. Y poco antes de Moisés terminar o vaya a morir, antes de subir a morir a ese monte, el Señor le dice, habla con tu pueblo y profesa las palabras que te voy a decir. Moisés declara unas palabras tan preciosas en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio. Pero cuando termina, el Señor le dice a Moisés, después de todo esto,
después de reprender al pueblo incluso y de decirles que obedezcan y se sometan, en pocas palabras, que sean coherentes en su vida, y le dice, porque yo conozco a este pueblo y sé que después de que tú partas, lo que ellos van a hacer es rebelarse. Hermanos, ahí donde tú estás sentado y donde yo estoy predicando y compartiéndote esto, Dios conoce tu corazón. A Dios no se le va nada. Nada. Tus motivaciones, Dios las conoce. Tus intenciones, Dios las conoce. Porque Él es soberano. Y Él sabe, hermanos, si el contenido de tus palabras y el peso de lo que tú estás declarando es si eres coherente o eres consciente, eres entendido o no con tu vida diaria. Esdras dice, tuya es. Hermanos, es un pronombre posesivo de la segunda persona del singular y refiere a Dios como poseedor, como dueño, como Señor. Es decir, Señor, tú eres omnipotente, eres soberano, es todo supremo, eres autoexistente, está hablando de la seidad de Dios, porque gobiernas en todo y sobre todo. Y lo confirma en su siguiente frase cuando dice, oh Señor. ¿Cómo dice? Oh Señor. Señor. En otras palabras, Adonai significa dueño. ¿Qué significa? Dueño. O sea, tú estás declarando no solamente su grandeza, sino estás declarando que Él es dueño de tu vida. Por consecuencia, lo que tú estás diciendo debe de responder, o debe de retribuir, o debe de producir en consecuencia una vida en obediencia. No nada más en wow, te amo Dios, te exalto. Declara 7 sustantivos, Esdras. Admira y revela acerca del Señor usando 7 sustantivos grandiosos. Tuya es la grandeza, tuyo es el poder, la gloria, la victoria. Ahí van 4, majestad, 5, dominio, 6. Y exaltar su nombre, 7. Es una declaración asombrosa, hermano. Asombrosa. Me pone de rodillas. Yo cuando estaba leyendo esto, y mire que he leído la Biblia una y otra vez, créanme, a veces pues es nuestra capacidad finita, limitada en muchas cosas. A veces pasamos por alto muchas cosas. Pero esto a mí me puso de rodillas y me hizo preguntarme qué tan serio son las palabras estas en mi vida. Y para poder abordar esta serie que estoy tratando de abordar, que tiene que ver con admirar la soberanía de Dios y admirar la bondad de Dios, es necesario, antes de entrar a la preeminencia del amor, que entiendas lo que tú y yo estamos diciendo. Porque si no sabemos admirar al Dios soberano, del cual declaramos palabras soberanas y tan maravillosas, ¿cómo vamos a profundizar en el don más hermoso y más maravilloso del amor? ¿Cómo vamos a entender si no estamos siendo conscientes de la declaración en nuestras propias palabras? De ahí que yo me veo obligado nuevamente a hacer la misma pregunta con la que inicié. Hermano, ¿entiendes el peso de tus palabras? ¿Entiendes que has reconocido su grandeza y su señorío sobre tu vida? Si lo entiendes, hermano, tú tienes que vivir en esa consecuencia. Tú tienes que vivir pensando en el contenido de tus palabras y en la forma en la que tus palabras están repercutiendo en tu vida. Yo tengo 2 objetivos en esta serie o en este tema que obviamente no voy a alcanzar a terminar. Pero uno de ellos es, como te decía, que meditemos en el peso de nuestras palabras. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos confesando? ¿Qué estamos cantando? Y que entendamos por qué es importante entender, valga la redundancia, el contenido de nuestras palabras. ¿Por qué admirar a Dios, hermanos, nos constituye discípulos? Fíjate que no estoy hablando de creyentes, hay una gran diferencia y lo vamos a explicar posteriormente. Pero nosotros somos discípulos. Pero otro objetivo que tengo es aprender a admirar, a adorar correctamente al Dios que confesamos con nuestros labios y que debe de repercutir, o como dicen en mi rancho, patear nuestro corazón al grado de que nuestro corazón lo abrace y diga, ay, Dios, te estoy confesando, estoy declarando tu nombre, pero no estoy siendo coherente con estas palabras. Que podamos declarar su salvación, su soberanía, defender nuestra fe incluso delante de incrédulos o personas que pregunten, hablar de su voluntad
pero que lo hablemos, que lo hagamos, que lo expongamos como lo estoy haciendo en este momento, conscientes de que el contenido de nuestras palabras están profesando su nombre. Y ¿sabe qué, hermano? No lo podemos hacer con temor. No podemos hablar. Yo no sé si tú me creerías si yo estuviera aquí hablando con temor y dudando y rascándome la cabeza, porque yo no te podría transmitir con temor el mensaje que Dios quiere para ti, para mí en esta mañana. Yo, para transmitirte este mensaje, yo lo tuve que abrazar también. Y no puedo decir que estoy libre, ¿verdad? Porque todos hemos dudado, todos hemos temido, todos hemos pecado. Pero lo cierto es, hermanos, es que tú y yo seamos movidos en ese camino. Que si tú hoy estás siendo consciente de que tus palabras, tu declaración al Señor no es correcta, no va alineada con la vida que tú llevas, tú digas: Señor, como en algún momento también lo hice yo, y lo sigo haciendo y vivo de ese mini gobierno que te hablaba hace un momento, quitando mi gobierno y estableciendo su gobierno todos los días. Que seas consciente y digas: Señor, yo estoy aprendiendo, pero también estoy viviendo de esta manera, de una manera en la que te honra y te adora. Por eso, hermanos, ser entendidos de nuestras declaraciones, lo que confesamos, o si decimos que admiramos a Dios, habla de nuestra madurez, habla de tu responsabilidad, habla de tu seriedad. Hermanos, habla de tu relación con Dios, qué tan estrecha, qué tan unida, qué tan seria, qué tan madura está. No quiero que hagas declaraciones a la deriva, o que digas sí, amén, y no sepas ni lo que estás diciendo, amén. Hay muchos incautos, tristemente, muchas personas que le dicen amén a cualquier herejía. Suena muy bonita esta frase ahí en el Facebook, ¿verdad? O en el Twitter. Amén. Y agarran y hasta la comparten. Y la verdad es que no hay una reflexión acerca de la frase, que suena muy bonita, pero que es herética o antibíblica. Déjame, te pongo un ejemplo para ver si me puedo explicar un poquito más en esto. Supongamos que suena tu celular y es el banco. A ti te han hablado del banco, ¿verdad? A mí también. Y te dicen en el banco: quiero ofrecerte una propuesta. Quiero darte una línea de crédito abierta por la cantidad que tú quieras. ¿Y sabes qué? Puedes disponer de él, el dinero, ahorita. Lo único que necesitas es decir: sí, acepto. De hecho, así son ahorita, ¿no? Ya los préstamos bancarios, ¿no? Ya no necesitas ir al banco, hacer fila, tomar cita con el asistente, bueno, firmar, ¿no? Bueno, a mí me lo han dicho. Nomás necesito que diga sí. Y repito y digo no. No, mira, no acepto, digo. Pero bueno, la pregunta es, en este ejemplo que te estoy diciendo es: ¿aceptarías el monto del crédito que te están ofreciendo en el banco vía telefónica? Así nomás porque sí. ¿Dirías sí, acepto, sin analizar si puedes pagarlo? Si tienes la liquidez, vaya lo que estoy hablando. Sin analizar el interés mensual que esto genera. O sea, en verdad, ¿tú dirías sí a esa clase de oferta? Mira, si tú eres cuidadoso con tus finanzas, que yo espero y sí, si no un día vamos a hablar de eso también aquí. Hermano, obviamente dirías no rotundamente. Es más, ni esperarías que termine, ¿no? ¿Sabes qué? Disculpe, le tengo que colgar. Me está ofendiendo eso. Es una grosería. Obviamente no, hermano. Bueno, este ejemplo te lo pongo para que entiendas que muchas veces, hermanos, nosotros no somos conscientes de nuestras palabras. Y yo quiero que seas consciente, porque existen advertencias en este sentido. Y te voy a leer muchas citas. Bueno, no muchas, pero te las voy a leer en la medida en la que vayamos avanzando en nuestro estudio. Pero existe una en particular que a mí me llama la atención. Y tú la conoces, tú la has oído. En aquel día muchos habrán declarado cínicamente esta palabra. Y digo cínico y ahorita me explico. Señor, yo trabajé para ti, confesamos tu nombre, profetizamos tu nombre, expulsamos demonios e hicimos milagros. ¿Cómo dijo al principio? Señor. Y la respuesta del Señor es contundente. Es contundente porque Él dijo Señor, pero no está consciente del peso de esa palabra. ¿Por qué no está consciente? Porque el mismo Señor nos da la respuesta precisamente en estos versículos que te voy a leer ahorita. Pero antes déjame decirte que lo que Dios le está tratando de decir con esta respuesta que le va a dar es que nunca fue entendido de su señorío.
Es que lo que hizo solamente fue hablar, declarar, y Señor, Señor, y cantar y aplaudir. ¿Pero qué pasó? El Señor dice, jamás que los conocí. Pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos milagros. Jamás os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, o sea, dueño mío. O sea, tú eres mi dueño, Señor. No todo el que me dice Señor, o el de que declara su señorío, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Te das cuenta cómo no solamente es decir Señor, sino hacer qué cosa? ¿Qué cosa? Dígalo, hermano, su voluntad. ¿Está dormido? ¿Tiene sueño? Su voluntad, hermano. La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y el versículo 23 es fuertísimo. Yo no quiero estar en ese lugar cuando les diga jamás os conocí, porque el 23 dice lo que te acabo de decir. Jamás nos conocí. Incluso dice, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad? Eso es lo que dice, hermano. Y tú y yo no queremos estar en ese lugar, en ese terrible día, porque para nosotros tiene que ser glorioso. Para nosotros tiene que ser bienvenido, hijo mío. Te esforzaste, en lo poco fuiste fiel. O sea, ahí es cuando verdaderamente donde verdaderamente nosotros queremos estar. Pero hermanos, y con esto voy a terminar, otra vez insisto, necesitamos aprender a admirar al Dios soberano, al Dios de justicia y al Dios de rectitud de manera correcta. De tal manera que esa admiración repercuta en nosotros también en reconocer no solamente su soberanía, sino en vivir bajo su soberanía, en vivir bajo su justicia, sometidos, creyendo su palabra, pero también viviendo en la rectitud y en todo el carácter que Dios expone, que desea incluso que nosotros también vivamos. Voy a terminar aquí porque la verdad hay mucho más que hablar, hay muchísimo más, créanme, que tengo que abordar. Pero voy a dejarlo aquí también a propósito porque hay otros puntos que necesito atender, pero creo que es importante volver a hacerte esta reflexión. ¿Qué estás declarando? Yo no sé cuál es el contenido de bueno, no me acuerdo más bien. ¿Cuáles son los cantos que hoy se van a dirigir? ¿Me puedes decir una, Nicolás? Ahí está. ¿Cuál? Rey de Reyes. Usted lo va a declarar hoy. Usted lo va a declarar hoy. Yo lo voy a declarar hoy. Y yo quiero que le diga Rey de Reyes y vivas eso. Amén. Vívelo. Que en verdad sea el Rey de Reyes. Porque no está escrito con R minúscula, está escrito con R mayúscula. Y además es Señor de Señor. Amén. Padre mío, gracias Dios. Sin duda, tanto tenemos que meditar, tanto tenemos que reflexionar, Señor, en lo que tú dices, en lo que tú nos declaras, Señor, como hijos, como discípulos. Y nosotros como sabedores y entendidos, Dios, de tu palabra, por gracia, necesitamos, Señor, abrir nuestros oídos, pero también necesitamos abrir nuestro entendimiento, para que ese entendimiento no quede solamente en un simple conocimiento, sino que baje en nuestro corazón y que de nuestro corazón se traduzca en una vida de obediencia, en una vida de sujeción, en una vida de asombro, de admiración, pero en una respuesta genuina a tu gobierno, a quien tú eres. De decir, wow, Señor, pero al mismo tiempo decir, tú eres soberano, tú eres Señor, tú gobiernas mi vida y eso en verdad es una verdad. Queremos decir Señor, queremos decir Rey de Reyes y queremos que sea una realidad. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si esto no es una verdad, pero enséñanos a aprender a admirarte correctamente, porque tú eres soberano, eres bondadoso y ese es nuestro deseo. Admirarte correctamente para adorarte de una manera como tú lo mereces, de una forma digna, hoy. Tu pueblo dice amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.